y las que debemos hablar realmente son son las del lado izquierdo. Las del lado derecho son un poco, al menos las severas, son un poco menos frecuentes y la fisiopatología se comparte, ¿no? Son muy similares. Otra vez, recordemos que recordar las presiones intracavitarias es importante porque las valvulopatías se definen como una diferencia de presiones entre una y otra cavidad para que se pueda producir tanto la insuficiencia como la estenosis. Otra vez recordar que la válvula normalmente abre y normalmente se cierra, que cuando hablamos de una estenosis es porque no abre bien la válvula y cuando hay una insuficiencia es porque no cierra bien. Con respecto al aparato mitral, recordemos que según la anatomía, la válvula mitral tiene dos velos nada más, uno anterior y otro posterior. Pero estos tienen características muy distintas. Vean ustedes que el velo anterior es mucho más grande a comparación del velo posterior y rápidamente vemos que la válvula mitral está anclada a tres cuerdas tendineas, pero que son tres niveles de cuerdas tendineas, ¿no? Las de grado 1, 2 y 3, y se unen a dos músculos papilares que son el anterolateral y el posteromedial, ¿no? El anterolateral y el posteromedial. Entonces, la válvula mitral está anterior a la aorta, ¿no? Está posterior a la aorta y el velo anterior es mayor que el velo posterior. Y que estos están unidos a dos músculos papilares, que es el anterolateral y el posteromedial. Y su unión con el ventrículo izquierdo y la unión con la aurícula izquierda forma todo lo que es el aparato mitral. El aparato mitral está compuesto por la aurícula izquierda, los velos de la válvula mitral, las cuerdas tendíneas, los músculos papilares y su unión al ventrículo izquierdo. Además, la válvula mitral tiene una conformación en silla de montar. La válvula mitral tiene una conformación en silla de montar que le permite realizar su función de manera correcta. Entonces, ¿cuáles son las características de las válvulas cardíacas? Las características de la válvula cardíaca son que estas tienen un flujo unidireccional. Quiere decir que el flujo va a ir de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y no debe ser al revés. Normalmente no va a existir un gradiente diastólico entre la aurícula y el ventrículo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros regresamos a esta imagen, si nosotros recordamos, ¿qué le pasa a mi computadora? Si nosotros recordamos en la fase diastólica del diagrama de Wiggers, entenderemos que la presión que se genera en el ventrículo izquierdo y la presión que se genera en la aurícula izquierda no genera una diferencia durante la diástole. Otra vez, durante la diástole no existe diferencia de presiones entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, normalmente hay una ausencia de gradiente entre la aurícula y el ventrículo del lado izquierdo. Y a su vez, en la sístole hay una ausencia de gradiente entre el ventrículo y la aorta. Entre el ventrículo y la aorta. ¿Ok? Entonces, ¿dónde no hay gradientes? No hay gradientes en la diástole entre la aurícula y el ventrículo. Y no hay gradientes en la sístole entre el ventrículo y la aorta. Bueno, entonces comenzamos con la estenosis mitral. ¿Qué es la estenosis mitral? Otra vez, cuando nosotros hablamos de estenosis de una válvula, es mejor enfocarlo como una estenosis o de la entrada hacia el ventrículo izquierdo o de la salida del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de una obstrucción de salida del ventrículo izquierdo, hablamos de una obstrucción debajo de la válvula, en la válvula o por encima de la válvula. En el caso de la estenosis mitral, hablamos de una obstrucción al tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Al tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Entonces, la obstrucción puede ser antes de la válvula y que se haya reportado una obstrucción después de la válvula mitral, hasta ahora no creo que eso exista. Por lo tanto, las obstrucciones pueden ser antes de la válvula mitral o en la válvula mitral. Recordar que una de las patologías, técnicamente hay una o dos patologías que pueden producir una estenosis antes de la válvula mitral, que son el corte atriatum, tanto del lado izquierdo como el del lado derecho, o un efecto mecánico por una de las patologías como el mixoma auricular gigante, el trombo gigante o una endocarditis gigante, que son las tres cosas gigantes que pueden obstruir todo el tracto de entrada del ventrículo izquierdo.
Y por último está la estenosis mitral de origen reumático. La estenosis mitral va a ocurrir como resultado de una anomalía en la estructura del aparato valvular mitral que evita la apertura normal en la fase del llenado diastólico. Esto es importante recordarlo. El llenado del ventrículo izquierdo es durante la diástole. Y ustedes me dirán, pero doctor, eso es lógico. Obviamente el ventrículo izquierdo se llena durante la diástole. Sí, por supuesto que sí. Entonces, vean, pero si lo vemos de otra manera, si nosotros estamos, si esta es la aurícula izquierda y este es el ventrículo izquierdo, y entendemos que el flujo va de manera unidireccional de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, durante la diástole, y nosotros entendemos que un soplo, recordemos que un soplo es un flujo de alta velocidad que se produce por la disminución del radio. Entonces, para que una estenosis mitral genere un soplo, tiene que haber una reducción de su radio, de su apertura, en el momento en el que se está llenando. Por lo tanto, la estenosis mitral debe producirse en diástole, en diástole. El soplo de la estenosis mitral debe producirse durante el paso de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, cuando se reduce su diámetro al momento de pasar el flujo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Otra vez, el flujo normal de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo es en la diástole. Durante la estenosis mitral hay una reducción del radio de la entrada al ventrículo izquierdo porque la válvula no abre, Por lo tanto, al reducirse el radio, la velocidad del flujo va a aumentar. Al aumentar la velocidad del flujo genera vibración y al generar vibración eso se llama soplo. Entonces, el soplo de la estenosis mitral será cuando ocurre la apertura en la fase de llenado del diastólico del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el soplo de la estenosis mitral será un soplo diastólico de llenado mitral. Por lo tanto, todo soplo diastólico mitral en el foco mitral, todo soplo diastólico en el foco mitral, deben pensar una obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Recuerden ustedes que si este es el esternón, que me sale bastante mal, ¿no? Y este es el segundo espacio intercostal, este será el foco aórtico, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, ¿no? Entonces, este es el foco aórtico, el foco pulmonar, el aórtico accesorio, el tricuspidio y el mitral. Esto está a nivel del ápex, ¿no? A nivel del ápex. Entonces, el foco mitral está más o menos entre el cuarto y quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Ahí es donde vamos a encontrar un soplo diastólico. Y si yo encuentro un soplo diastólico, lo que tengo que pensar es que es una obstrucción al tracto de entrada del ventrículo izquierdo. El diagnóstico diferencial en una obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo será una estenosis antes de la válvula o en la válvula. Si es antes de la válvula, será por un córtea triatum o por un gigante, que puede ser una endocarditis gigante, un trombo gigante o un mixoma gigante. Y lo otro es la estenosis mitral de manera reumática. ¿Ok? Soplo diastólico. ¿Por qué es un soplo diastólico? Porque es durante el llenado diastólico del ventrículo izquierdo, de la aurícula. Recordarán que la característica de la fiebre reumática es la retracción del velo, la fusión de las comisuras y la... Doctor, disculpe, se fue el audio. Como 3 minutos. Fibrosis o fiebre reumática. ¿Aló?
¿Aló? Disculpe, doctor, se fue el audio cuando estaba hablando, como 2 minutos así, más. ¿Así? Sí, no se escuchó nada. Hasta esta A ver, diapositiva recién la puesto poner. ¿dónde me quedé en la última parte? Antes de que se fuera el audio. ¿Aquí en estasis mitral? Antes de eso, ahí Antes. estaba dibujando ahí, ya casi terminé Ah, el dibujo. ya. A ver, entonces, ya. Gracias por la acotación. Disculpe. Ya. Disculpas aceptadas. Sigamos. Ok, entonces les explicaba, en esta parte les explicaba que existe el flujo de llenado diastólico del ventrículo izquierdo porque normalmente se debe abrir la válvula mitral en la diástole. En la diástole la válvula mitral se abre de forma normal y el flujo va de manera unidireccional de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Eso es lo normal. Abre de manera normal, por lo tanto reduce su radio. Al reducir su radio, como ustedes ya saben, porque ahora ya saben física hemodinámica, la reducción del radio incrementa la velocidad y al incrementar la velocidad genera turbulencia y la turbulencia se ausculta como un soplo, ¿no? Como una vibración, un soplo. Por lo tanto, el soplo de manera diastólica, por una reducción del radio o del diámetro de la válvula mitral durante la diástole, es causa de una obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Todo soplo, otra vez, regresamos a los focos auscultatorios, aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, tricuspidio y mitral, ¿no? Y este es el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, todo soplo diastólico en el foco mitral se debe plantear como una obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. La obstrucción del tracto de la válvula será un corte atriatum o será uno de los gigantes, será un mixoma gigante, un trombo gigante o una endocarditis gigante. Lo que sea de la válvula técnicamente será fiebre reumática o una mega calcificación. Y aún así, realmente yo nunca he visto, y hago bastante eco, no he visto tanta calcificación que pueda producir una estenosis mitral severa. Generalmente las causas es una fiebre reumática. En general, una estenosis mitral tiene origen de la fiebre reumática. Los otros son simplemente unas obstrucciones del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Ok, entonces, ¿cuál es la etiología de la estenosis mitral como tal, solo de la válvula mitral? El 50% o generalmente el origen es reumático. Y con respecto al origen es reumático, al origen reumático, de todos los que son reumáticos, por lo menos 50% no tiene antecedente de fiebre reumática. Ya. 50% no tienen fiebre reumática. Generalmente son 2/3 en las mujeres. Y recuerden que la parte reumática tiene una característica para poder reconocerla, que es el engrosamiento del velo, la retracción del velo, ¿no? La retracción del velo y la fusión de comisuras. 3 características básicas del compromiso reumático es el engrosamiento del velo, la retracción del velo y la fusión de los velos. Fusión, retracción, engrosamiento. Fusión, retracción, engrosamiento. Por tercera vez, fusión, retracción, engrosamiento. Son las 3 características típicas del compromiso valvular por fiebre reumática. Si fuese la válvula aórtica, igual. Fusión, retracción, engrosamiento. Si es la válvula mitral, fusión, retracción, engrosamiento. Válvula aórtica, igual. ¿Ok? ¿Qué otras causas de estenosis mitral congénita? El corte atriatum, endocarditis, mixoma y trombo, lo que ya les acabo de decir, ¿no? Endocarditis, mixoma y trombo, pero gigante. Valvulitis e infiltración, raro, bastante raro. Por lo tanto, cuando ustedes vean una estenosis mitral, automáticamente van a decir fiebre reumática. ¿Ustedes ven una estenosis mitral? Fiebre reumática. Pero recuerden, ¿cuándo se plantea una estenosis mitral? Cuando encuentren un soplo diastólico. Por favor, cuando vayan a sus rotaciones clínicas, no me dejen mal y les pregunten, ¿cómo es un soplo de una estenosis mitral? Ustedes dirán, es un soplo diastólico en el foco mitral. Pero doctor, espere, si nosotros encontramos un soplo diastólico en foco mitral, lo que se tiene que plantear es una obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo.
Y cuando planteemos una obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo, puede ser antes de la válvula, como un corte atriatum, o un myxoma, endocarditis, o un trombo gigante, pero si es valvular, tiene que ser una estenosis mitral de origen reumático. Porque el 50% son reumáticos. Y otras causas menos frecuentes son la clasificación anular, entre otros. Cuando digan eso, se verán como personas inteligentes, así que eso es importante y ustedes pueden deslumbrar en sus rotaciones de clínicas. ¿Ok? Estenosis mitral, soplo diastólico y foco mitral. Ok, ¿cuál es la fisiopatología de la estenosis mitral? Normalmente el área, o el área en realidad, porque no puede ser el diámetro, ¿no? Un área es para una figura bidimensional, mientras que un volumen es para una figura tridimensional, el diámetro es para una figura unidimensional, ¿no? Entonces, vean esto más o menos así, la válvula mitral es así, el velo anterior es más grande que el velo posterior, recuerden, y obviamente al tener una disposición ovalada, los diámetros son distintos y se puede calcular un área, y el área normal, todo esto, el área normal, de una válvula mitral es 4 o 6 centímetros cuadrados. Por favor, recuerden el valor normal es muy frecuente que les van a preguntar en sus prácticas clínicas. Dirán, ¿cuánto mide el área de la válvula mitral? Y ustedes dirán, el doctor me enseñó 4 o 6 centímetros cuadrados, dependiendo de la literatura. Estenosis leve a moderada, la presión pulmonar, en las estenosis leves a moderadas, la presión pulmonar puede ser normal en reposo, pero va a aumentar en esfuerzo, obviamente. Mientras que las estenosis que son muy severas, porque tienen un área menor de 1 centímetro cuadrado, ya la presión pulmonar va a incrementar. Si ustedes recuerdan, cuando una estenosis aórtica era severa, cuando tenía menos de 1 centímetro cuadrado. Entonces, cuando una estenosis mitral es severa, cuando tiene menos de 1 centímetro cuadrado. Por lo tanto, el número mágico para hablar de estenosis severas en las valvulopatías es 1 centímetro cuadrado. Cualquier valvulopatía cualquier estenosis que tenga menos de 1 centímetro cuadrado, ustedes dirán que es severa. Por lo tanto, otro concepto importante es diástole. Por lo tanto, al llenarse durante la diástole, el ventrículo izquierdo obviamente va a depender de la diástole. Y recuerden ustedes que la diástole es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. O sea, ¿qué quiere decir que es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca, doctor? Lo que quiere decir es que si la frecuencia cardíaca aumenta, el tiempo de diástole se reduce. Si disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta el tiempo de diástole. Entonces, se puede entender que si yo tengo una estenosis de la válvula mitral que se llena en diástole y además aumento la frecuencia cardíaca, el tiempo de diástole será menor. Por lo tanto, va a haber mala tolerancia a la taquicardia. Esa es la explicación por la cual los pacientes con estenosis mitral no toleran la taquicardia. ¿Qué pasa en la estenosis mitral? Vean ustedes, lo que pasa. En una estenosis mitral, con un área de la válvula mitral de 4 centímetros cuadrados, que ya dijimos que es normal, de 10 centímetros cuadrados y de 0.5 centímetros cuadrados. Bueno, esto es 1 centímetro cuadrado, ¿no? Esto me parece que es 1 centímetro cuadrado. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos más de 1 centímetro cuadrado en la estenosis mitral, la presión de la pulmonar puede ser aumentada, pero no tanto. Miren, lo normal es que tengamos 6 de presión capilar pulmonar. Pero cuando ya tenemos 1 centímetro cuadrado o más de área de válvula mitral, tendremos 25. Sin embargo, cuando ya es menos de 1, la presión capilar pulmonar sube hasta por lo menos 30. Por lo tanto, el parámetro que se modifica, son las presiones de la aurícula izquierda hacia atrás. En una estenosis mitral, el primer compromiso es en la aurícula izquierda. El primer compromiso es en la aurícula izquierda. ¿Y qué pasa con el ventrículo izquierdo? La válvula mitral, al ser estrecha y no dejar pasar el flujo de manera adecuada, técnicamente el ventrículo izquierdo queda protegido. Por lo tanto, ni se va a dilatar ni se va a engrosar. ¿Cuál es la patología donde el ventrículo izquierdo es normal? Es la estenosis mitral. Porque la estenosis mitral protege al ventrículo izquierdo.
Otra vez, vean ustedes, cuando ocurre una estenosis mitral, lo primero que se afecta es la presión de la aurícula izquierda que se incrementa y de manera retrógrada la presión capilar pulmonar y la presión de la arteria pulmonar media. La presión media pulmonar y la presión capilar pulmonar junto con la aurícula izquierda se elevan. Y vean ustedes que la presión en el ventrículo izquierdo es normal, cosa que no sucedía en la estenosis aórtica, ¿no? En la estenosis aórtica esto está incrementado y en la estenosis mitral esto está normal. Ok, entonces, ¿cuál es la primera estructura que se afecta en la estenosis mitral severa? La presión de la aurícula izquierda. La presión de la aurícula izquierda, luego la presión capilar pulmonar, y luego la presión de la arteria pulmonar, la estenosis mitral. Si ustedes recuerdan, la estenosis aórtica incrementada la presión mitral sí afecta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, mientras que la estenosis mitral afecta la presión de la arteria pulmonar. Doctor, ¿Ok? perdón. Solo por... Alguien está hablando. Sí, doctor, se está entrecortando a todo rato. Está un poco difícil de entender. Ah, ok, pero bueno, ¿qué hago yo? No soy Sí, la internet creo que no está buena, los chicos también, creo, para todos. Sí, Doc, de verdad. No sé Sí, porque acá tengo internet bastante con buena velocidad y está bien. Pues no sé qué decirte. No sé qué hago. ¿Qué hago? Hablo más despacito. Que le explique de nuevo. Ahí, Te corta explique de de nuevo. rato, doctor. Habla un poquito, te Ah, corta y regresa rapidito, y otra vez te corta y regresa rapidito, así está. A ver. Doctor, se quedó en el ventrículo izquierdo, queda protegido. Ah, ya. ¿En qué momento habrá sido eso? Ya, sigamos. ¿Qué hora es? Ya. Entonces, el ventrículo izquierdo queda protegido porque la estenosis de la válvula mitral hace que las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo sean normales, mientras que la presión de la arteria pulmonar está elevada, cosa distinta que en la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo se incrementa, mientras que la presión de la arteria pulmonar se incrementa pero levemente. Una gran diferencia entre la estenosis mitral y la estenosis aórtica es la siguiente. La estenosis aórtica incrementa la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. La estenosis mitral genera un gran incremento de la presión de la arteria pulmonar. La estenosis aórtica afecta al ventrículo izquierdo. La estenosis mitral protege al ventrículo izquierdo. La primera estructura que se altera en la estenosis aórtica es el ventrículo izquierdo. La primera estructura que se afecta en la estenosis mitral es la aurícula izquierda. ¿Ok? Sigamos. Esto es a lo que me refería. Vean ustedes, vean el gráfico. Acá. Normalmente, durante la diástole, o sea, desde aquí en adelante, en la diástole, no izquierdo y, vean ustedes que es la aurícula izquierda y la aurícula izquierda. No hay un gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Por lo tanto, cuando ocurre una estenosis mitral, la presión de la aurícula izquierda entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, sí hay una diferencia de presiones que está acá en plomo. Vean ustedes, pues que alguien debe conseguir un lápiz digital. ¿Sí? Ya. ¿Ven esto que está en plomo? Es el gradiente de presión, la diferencia de presiones que existe entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Si regresamos, ustedes pueden ver claramente que la presión de la aurícula izquierda, que normalmente es igual a la presión del ventrículo izquierdo en la diástole,
Acá no sucede eso, en la estenosis mitral no sucede eso. La presión de la aurícula izquierda se incrementa, como ya les mencioné, por encima de la presión del ventrículo izquierdo y se genera un gradiente. Entonces, si les preguntan, doctor, ¿cuál es la fisiopatología básica de la estenosis mitral? Es el gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, donde la presión de la aurícula izquierda es mayor que la presión del ventrículo izquierdo. De nuevo, ¿cuál es la fisiopatología básica de la estenosis mitral? Es el gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, donde la presión de la aurícula izquierda es mayor que la presión del ventrículo izquierdo, porque normalmente no existe diferencia de presiones entre estas dos cavidades. Por tercera vez, ¿cuál es la fisiopatología básica de la estenosis mitral? Es gradiente de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Porque en diastenosis mitral, la presión de la aurícula izquierda sobrepasa la presión del ventrículo izquierdo y se genera un gradiente. Se los he dicho 3 veces. ¿Ok? En este caso, el primer ruido, que es obviamente ya dijimos que es un ruido, ¿no? Un ruido es la vibración que se produce por el cierre de la válvula. Entonces, el primer ruido representa el cierre de la válvula mitral y de la tricúspide, mientras que el segundo ruido es el cierre de la válvula aórtica y de la pulmonar. Entonces, ¿quién se va a alterar? El primer ruido. Es el sonido al cerrar la válvula mitral y tricúspide cuando la presión del ventrículo izquierdo excede la presión de la aurícula izquierda. Obviamente, que es el tercer ruido, es el ruido cardíaco que está relacionado al llenado rápido del ventrículo izquierdo. ¿En qué momento? En la diástole, ¿no? Y el cuarto ruido es por la contracción auricular, ¿no? Recuerden que los clics ocurren en sístole y los chasquidos en diástole, ¿no? Y los chasquidos en diástole. Ok. Los pacientes con estenosis mitral generalmente pasan por llenados normales en reposo, pero mayores en presiones en llenado con gasto cardíaco normal durante el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que las personas toleran normalmente el reposo, ¿no? Normalmente el reposo, pero cuando hacen ejercicio, las presiones en el ventrículo izquierdo se incrementan. ¿Qué? O sea que, pero doctor, usted me dijo que la presión en el ventrículo izquierdo es normal, es cierto, pero recuerden ustedes que ¿quién incrementa su presión en una estenosis mitral? La aurícula izquierda. ¿Dónde se miden las presiones de llenado? En este punto, justo por encima de la válvula mitral, en la aurícula izquierda. Por eso es que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo están incrementadas. Presiones de llenado del ventrículo izquierdo están aumentadas. ¿Por qué, doctor? O sea, doctor, no entiendo absolutamente nada de lo que me ha dicho. ¿Por qué las presiones de llenado del ventrículo izquierdo están elevadas si el ventrículo izquierdo está protegido? Lo que pasa es lo siguiente. Imagínense que ustedes son 100 alumnos dentro de su clase y la puerta solo se abre hacia la mitad y todos salen porque hay un terremoto. Todos van a tratar de empujar para poder salir a través de la puerta y van a generar una gran presión a la entrada al querer salir del salón. Si lo llevamos a la parte cardíaca, ustedes serían los glóbulos rojos que están intentando salir de la aurícula izquierda para poder entrar al ventrículo izquierdo. Pero como eso está cerrado, ustedes generan una gran presión para llenar el ventrículo izquierdo. Presiones de llenado elevadas del ventrículo izquierdo. Creo que es el ejemplo más tonto que se me ha podido ocurrir, pero creo que explica bastante bien lo que intento decirles con presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Otra vez, el ventrículo izquierdo queda protegido. Sin embargo, como hay una reducción en el radio de la válvula mitral, todo el flujo se atasca, se acumula en la zona del menor diámetro y genera un incremento de las presiones al momento de llenar el ventrículo izquierdo. ¿En qué momento ocurre? En la diástole, ¿no? Incremento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Eso no es de gran importancia el reposo, pero cuando el paciente hace ejercicio, sí se incrementa. Y doctor, ¿y por qué se incrementa en el ejercicio? Porque obviamente cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el tiempo de llenado disminuye, ¿no? Porque la diástole disminuye. Luego hay un aumento de presiones de llenado en reposo. Obviamente esto se va estrechando mucho más y ya cuando ya llega a un punto menor de 1 centímetro cuadrado, ya las presiones de llenado también se incrementan durante el reposo. Y luego hay un aumento de presiones notables de llenado en reposo, ¿no? Como ya les estoy diciendo. ¿Cuáles son los hallazgos en el cateterismo cardíaco? El cateterismo cardíaco se encarga de evaluar la hemodinamia. El cateterismo cardíaco se encarga de evaluar la hemodinámica.
Pero si ustedes ya, ya recuerdan las cosas básicas. Los hallazgos clásicos hemodinámicos asociados a la estenosis mitral incluyen presión elevada a la aurícula izquierda. Obviamente, si la válvula mitral no abre, reduce su radio, su diámetro, la primera cavidad que incrementa sus presiones es la aurícula izquierda, ya lo hemos dicho muchas veces. Luego, existe un gradiente de presiones entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo porque la aurícula izquierda va a tener más presión que el ventrículo izquierdo, también ya lo vimos. ¿Y esto dónde ocurre? En la diástole. Eso es la hemodinámica de la estenosis mitral. Como ustedes se darán cuenta, si ya repasamos lo previo, pues es fácil entender de qué estamos hablando. Por lo tanto, ¿cuáles son los hallazgos en el cateterismo cardíaco? O sea, si ustedes llegasen a entrar a un laboratorio de hemodinamia y están reparando una válvula mitral reumática, pues ustedes dirán que lo que van a encontrar es un incremento de presiones en la aurícula izquierda, sí. ¿Van a haber un aumento de presiones de llenado de ventrículo izquierdo? Sí, y del corazón derecho también, porque recuerden que incrementa la presión de la arteria pulmonar. Va a haber un incremento de la onda A del trazado de la aurícula derecha, eso también ya lo mencionamos, ¿se acuerdan? La A es la contracción auricular, la X es de relax atrial o relajamiento atrial, para ustedes que les gusta más el inglés que el español o el español que el inglés, o no sé qué les gusta más. Y luego que más, en el llenado auricular es la V y en el vaciado auricular es la Y. Y que va a haber un incremento de la onda A porque obviamente la válvula mitral no se abre y al flujo le cuesta sobrepasar esa estrechez y por lo tanto la aurícula izquierda tiene que contraerse con más fuerza, ¿no? Con más fuerza para poder llenar el ventrículo izquierdo. Entonces, la aurícula izquierda se contrae con más fuerza porque hay mayor presión para poder empujar el flujo, entonces la onda A se incrementa. Onda A en la aurícula derecha. Onda A en la aurícula derecha. Después también hay una disminución en la pendiente de descenso de la I. Hay una disminución en la pendiente del descenso de la onda I, del trazado de la aurícula derecha, y hay un gradiente entre la aurícula izquierda y el izquierdo, ¿no? La izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Seguimos. Eso de la Y disminuye, ¿no? La incrementa. Las presiones en la aurícula izquierda se incrementan. En la aurícula derecha se incrementa la onda A. Hola, doctor. Otra vez, dígame. Dígame. Sí, otra vez está un poco difícil porque está cortando bastante y no logramos entender la clase. Ok, bueno, muchachos, ustedes tienen que entender que la vida es difícil. A ver, voy a intentar moverme para poder coger una mejor posición, pero no sé si vaya a mejorar. A ver, permítanme un momento. A ver. Aquí. A ver, ¿me escuchan mejor? ¿Me escuchan igual? Ahora se escucha. Hola. Ahora se escuchan. Ok. A ver, permítame un momento. A ver, ¿qué tal? ¿Ahora? ¿Me pueden escuchar? Sí, ahora Sí, sí. doctor. Sí, doctor. Ok, entonces, como les decía, la hemodinámica de la estenosis mitral va a afectar tanto a la aurícula izquierda como a la aurícula derecha. Entonces, la presión en la aurícula incrementa. A ver, un momento, por favor. Un momento.
Ok. Entonces, les seguía diciendo, perdón, les seguía diciendo que en la estenosis mitral va a haber un incremento tanto en la aurícula izquierda como en la aurícula derecha. Y ya dijimos que lo que va a suceder en la aurícula izquierda es un incremento de las presiones en la aurícula izquierda y también hay un incremento de presiones de llenado en la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque hay una reducción en el radio o diámetro al momento de abrir la aurícula izquierda, ¿no? Y que todo el flujo está intentando pasar por una válvula mitral que está cerrada. Eso va a producir un gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Mientras que en la aurícula derecha lo que va a suceder es un incremento de la onda A de la aurícula derecha y una disminución de la pendiente I de la aurícula derecha. Eso es lo que ocurre. Estos dos fenómenos asociados a gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo son la fisiopatología básica. ¿Ok? El llenado pasivo del ventrículo izquierdo, obviamente a través de una válvula que se está cerrando, se ralentiza o se vuelve más lento, lo que explica la disminución de la pendiente del descenso I. Ojo, ¿por qué se produce la disminución en la pendiente del descenso I? Es porque el llenado pasivo que ocurre en la mesodiástole se vuelve más lento o se ralentiza. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿cuáles son los cambios que ocurren en una estenosis mitral? El incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, el incremento de presiones de la aurícula izquierda, el incremento de la onda A en la aurícula derecha y la disminución de la pendiente de la I en la aurícula derecha. Además de haber un incremento en las presiones de la arteria pulmonar. Todo esto se produce por efecto de un gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Que los pacientes al inicio lo controlan bien en reposo, pero cuando hacen ejercicio se incrementan las presiones en todos lados porque al incrementar la frecuencia cardíaca disminuye el tiempo de llenado diastólico. Y cuando la fase es más avanzada, en reposo, las presiones de llenado también están incrementadas. O sea, al inicio, las presiones de llenado solo se incrementan en ejercicio, pero cuando está avanzado, las presiones de llenado ya están incrementadas hasta en reposo. Ok, todo esto hace que se incremente la presión capilar pulmonar y eso es lo que produce la falla cardíaca. ¿Ok? Bueno, otra cosa más que sucede en la arteria pulmonar al momento de la estenosis mitral es que ya sabemos que la estenosis mitral produce un incremento en la presión de la arteria pulmonar, pero también este incremento de presión de manera crónica va a generar ¿qué cosa? Al incrementarse, si ustedes recuerdan, yo espero que sí lo recuerden, que cuando se incrementa la presión dentro de una cavidad, aplica la ley de Laplace, o Laplace, ¿no? La ley de Laplace nos dice que ante un incremento de presión va a haber un estrés en la pared y para poder disminuir el estrés parietal, ¿qué tiene que suceder? Un engrosamiento o un incremento del grosor de la pared. Por lo tanto, las paredes de la arteria pulmonar se van a engrosar y eso incrementa las resistencias vasculares pulmonares, hasta un punto de crear un incremento en las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Ok, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? Pues el llenado va a estar alterado, obviamente, por lo que ya hemos hablado muchas veces. Si disminuye el radio o el diámetro para llenar el ventrículo izquierdo, obviamente el flujo que va a llegar es menor, ¿no? El llenado se vuelve más lento, la función del ventrículo izquierdo es normal, porque ya dijimos que el ventrículo izquierdo está protegido por la estenosis mitral, y la función diastólica obviamente es anormal. ¿Cuál es la fase que se altera en la estenosis mitral? La diastólica, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces, la diastólica. ¿Qué cavidad incrementa más su presión? La aurícula izquierda, y después la arteria pulmonar, ¿no? Que se incrementa la presión en la aurícula izquierda, que se incrementa la presión del llenado en el ventrículo izquierdo, que se incrementa la onda A en la aurícula derecha, que se disminuye la pendiente I en la aurícula derecha, producto de un enlentecimiento o una ralentización del llenado del ventrículo izquierdo, que el ventrículo izquierdo está protegido y la función del ventrículo izquierdo es normal. Todo esto es producto de la fisiopatología básica de la estenosis mitral, que es el gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, porque la presión en la aurícula izquierda es mayor que la presión del ventrículo izquierdo durante la diástole. Y esto genera, al haber una diferencia de presiones o un gradiente de presiones, genera un flujo de alta velocidad que produce una vibración y nosotros lo escuchamos como soplo.
Ok, ¿qué pasa con el ventrículo derecho? Pues las presiones pulmonares se incrementan y esto le produce incremento de presiones en el ventrículo derecho también, pues, ¿no? Porque el ventrículo derecho se conecta con la arteria pulmonar. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Si hay un pobre llenado del ventrículo izquierdo, obviamente se reduce la diferencia entre el volumen al final de la diástole y el volumen al final de la sístole. Entonces el volumen sistólico se reduce, y al reducir el volumen sistólico a una determinada frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? También se reduce. ¿Cómo cuantificar la estenosis mitral? Si bien es cierto, esta diapositiva está llena de letras, no me interesa que la podamos leer en este momento, sino que ustedes puedan entenderlo, total, lo pueden leer después. Vean ustedes, la estenosis mitral, ¿cuál es la fisiopatología básica de la estenosis mitral? El gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Qué determina la severidad o cómo se cuantifica la severidad de la estenosis mitral? Por un incremento del gradiente entre las dos cavidades. A más gradiente, mayor estenosis mitral. Entonces, doctor, pero yo sé que la estenosis mitral es severa cuando es menor de 1 centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuándo se dice que es severo? Cuando el área de la válvula mitral es menor de 1 centímetro cuadrado. ¿Cuándo se dice que es severo? Cuando el gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo es mayor de 15 milímetros de mercurio. ¿No? Algunos dicen 10 milímetros de mercurio, pero para darle una buena severidad, 15 milímetros de mercurio. Entonces, según el texto que yo les pongo acá, que es lo más estándar, menos de 5 milímetros de mercurio de gradiente de presión es normal, entre 5 y 10 es moderado y más de 10 es severo. 10 es severo. Ok, entonces cuando miden la diferencia de gradientes o la diferencia de presiones entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y si esta diferencia es mayor de 10 milímetros de mercurio, esto es severo. Obviamente, pues porque si hay más gradiente, hay más diferencia de presiones, quiere decir que al haber mayor diferencia de presiones hay mayor velocidad, al haber mayor velocidad es que el radio está reducido, es muy pequeño y por eso se incrementa la velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determino la severidad de una estenosis mitral? Por la gradiente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y el área de la válvula mitral. Ok. Pues bueno, de todo esto habla de cuál es el cuadro clínico de una estenosis mitral. El cuadro clínico de una estenosis mitral básicamente va a estar dado por lo siguiente. Si hablamos netamente de la obstrucción, si es leve moderada, disnea. ¿Por qué? Porque las presiones de llenado del ventrículo izquierdo están incrementadas. A ver, vamos a hacerles un dibujito para que puedan entenderlo. Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral que está cerrándose. ¿Y qué dijimos? Que durante la diástole las presiones de llenado están incrementadas y por lo tanto las presiones que están dentro de la aurícula izquierda, ¿hacia dónde se van a transmitir? Hacia las venas pulmonares. Hacia las venas pulmonares, ¿no? Hacia las venas pulmonares. Acá están las venas pulmonares, ¿no? ¿Y las venas pulmonares con qué conectan? Con el capilar pulmonar. Con el capilar pulmonar. Entonces, si la presión aumenta en la aurícula izquierda, se transmite hacia las venas pulmonares y de las venas pulmonares al capilar pulmonar. Y nosotros sabemos que el que tiene contacto con el capilar pulmonar es el alveolo. Por lo tanto, va a haber una mayor presión hidrostática. Eso les deben haber enseñado en morfocardiovascular. El incremento de la presión hidrostática va a hacer que el flujo o el trasudado, la extravasación del líquido pase al alveolo y por lo tanto va a haber una reducción en la parte de ventilación-perfusión y al haber una reducción en la ventilación-perfusión eso se llama disnea, eso se observa como disnea. ¿En qué momento se incrementa la presión de llenado? Cuando es leve o moderado, cuando es el esfuerzo. Pero cuando es severo, en reposo las presiones de llenado se incrementan. De manera retrógrada, llenan los alveolos y generan la disnea. Entonces, la disnea de esfuerzo es para leve, moderado. Mientras que la disnea, la disnea de esfuerzo es para leve, moderado y la disnea de reposo es para el severo. Doctor, ¿cómo puedo saber si una estenosis mitral es severa o es leve? Obviamente,
es porque si la disnea es de esfuerzo, es leve o moderado. Si es en reposo, es severo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Cuando ya es severo, pues ya toda la disnea está en reposo y como lo vemos, como ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema agudo pulmonar. ¿Qué más? Al distenderse la aurícula izquierda por la estenosis mitral severa, como decimos, se incrementa la presión de la aurícula izquierda, esta se distiende, se vuelve una aurícula izquierda proarrítmica y puede aparecer fibrilación auricular. ¿Cuál es la principal arritmia en la estenosis mitral? La fibrilación auricular. ¿Qué otra cosa puede suceder? Obviamente, al haber una extravasación de fluido desde el capilar pulmonar a los alvéolos, puede haber hemoptisis. Sin embargo, también existe otro mecanismo de la hemoptisis, que es el trombo dentro de la aurícula izquierda, que viaja a través de la aorta y va a hacer que se infarte el pulmón. ¿Cuál es la arteria que irriga el pulmón? La arteria bronquial, ¿no? ¿De dónde salen las arterias bronquiales? ¿De dónde salen las arterias bronquiales? Las arterias bronquiales salen de la aorta descendente, ¿no? La de la aorta descendente. ¿Qué más? ¿Por qué más puede haber hemoptisis? Por sobrecarga del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar, ¿no? No, perdón. Los mecanismos de hemoptisis son por el infarto pulmonar o por el incremento de las presiones capilares pulmonares. ¿Qué otra cosa más sucede en la estenosis mitral? La sobrecarga del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar. Ya sabemos que la arteria pulmonar va a incrementar sus presiones, puede generar incremento de grosor de las arterias y al final como hipertensión pulmonar, y va a haber incremento de las presiones del ventrículo derecho y va a ser una sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Eso se va a manifestar como hipertrofia del ventrículo derecho o como disnea disforso también. Las embolias sistémicas es de las que les estaba hablando y pueden producir infarto pulmonar y también puede haber dolor torácico por la hipertensión pulmonar. Recuerden que la hipertensión pulmonar produce disnea de esfuerzo, dolor torácico y síncope. Disnea de esfuerzo, dolor torácico y síncope. Ok, entonces esto es otra vez lo mismo. Sin embargo, vamos a repasar la parte de semiología, de la estenosis mitral. ¿En qué momento va a ocurrir el soplo? En la diástole, ¿no? En la diástole. Lo que va a suceder primero es un chasquido de apertura, y como dijimos, los chasquidos ocurren en diástole, ¿no? Que sería el opening snap, o chasquido de apertura, opening snap, chasquido de apertura que ocurre después del segundo ruido, el chasquido de apertura que ocurre después del segundo ruido, un retumbo diastólico, ¿ya? Un retumbo diastólico, un primer ruido incrementado, porque recuerden que la presión se va incrementando, ¿ya? Para poder abrir esa válvula, y entonces el primer ruido está incrementado, ¿no? Va a haber un soplo presistólico, un impulso ventricular derecho, porque el ventrículo derecho está hipertrófico y está sobrecargado, y un segundo ruido que puede ser incrementado, pero que se pierde cuando está muy calcificado las válvulas aórticas. Ok, entonces, ¿cuáles son las características de una estenosis mitral? 1, el chasquido de apertura. 2, un soplo mesodiastólico. 3, con un primer ruido incrementado. ¿Cuál es la principal característica clínica de la estenosis mitral? El primer ruido incrementado. Eso es a la auscultación. Chasquido de apertura, soplo mesodiastólico y primer ruido incrementado, ¿no? Con un refuerzo presistólico. ¿Cuáles son los 4 componentes de una auscultación de la estenosis mitral? Chasquido de apertura, soplo mesodiastólico, refuerzo presistólico y primer ruido incrementado. Otra vez, ¿cuáles son los 4 componentes de una estenosis mitral? El chasquido de apertura, soplo mesodiastólico, refuerzo presistólico y primer ruido incrementado. Por tercera vez, ¿cuáles son los componentes de una estenosis mitral? Chasquido de apertura, soplo mesodiastólico, refuerzo presistólico y primer ruido incrementado. A la palpación, lo que vamos a encontrar es un impulso ventricular derecho presente por la sobrecarga del ventrículo derecho producto de la hipertensión pulmonar. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente, como dijimos, la arritmia más frecuente, fibrilación auricular. Y además, un incremento de la P mitral, ¿no? Vamos a encontrar una P mitral porque va a haber una aurícula izquierda más grande. Miren esto. A mayor gradiente, mayor severidad, ¿sí? ¿Cierto? Nosotros dijimos que normalmente no hay gradiente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y según se va progresando, el gradiente va siendo mayor y determina la severidad. Y a mayor severidad, el gradiente es mayor y entonces habrá un soplo mesodiastólico, ¿no? ¿Cuáles son? Chasquido de apertura, soplo mesodiastólico, refuerzo presistólico y primer ruido incrementado. Otra vez,
La válvula mitral. La válvula mitral se intenta abrir, no puede abrirse, hay un chasquido de apertura, soplo mesodiastólico, refuerzo presistólico y primer ruido incrementado. Ok. ¿Qué pasa con el electrocardiograma de la estenosis mitral? Con el electrocardiograma de la estenosis mitral lo que vamos a encontrar, obviamente, si la primera cavidad que se altera es la aurícula izquierda, encontraremos una aurícula izquierda grande. Cuando está muy grande, cuando está grande, muy grande, pasa a ser una aurícula izquierda proarrítmica y desencadena fibrilación auricular. ¿Qué más? Al haber hipertensión pulmonar y incrementar, hacer una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, vamos a de repente encontrar hipertrofia del ventrículo derecho, o también sobrecarga de las cavidades derechas. ¿El eje hacia dónde va a pasar? Hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Acá está, ¿no? Miren, estenosis mitral clasificada con hipertensión pulmonar, crecimiento de la aurícula izquierda es una onda P ensanchada y bimodal de 1 de 2. Bueno, esto ya es cuando ustedes llevan electrocardiografía, ¿no? Ahí ya todos los componentes de crecimiento auricular, hipertrofia. ¿Qué más? Crecimiento de ventrículo derecho, como ya se los he dicho, y sobrecarga sistólica ventrículo derecho. Recuerden que les deben haber enseñado en electrocardiografía que la sobrecarga sistólica es un infranivel descendente del ST con onda T negativa. Ok, no se asusten, ese es un llamado a la acción para la guardia. Ok, pues ya. Entonces, ¿qué puedo encontrar? Crecimiento de aurícula izquierda, eje a la derecha, hipertrofia de ventrículo derecho, crecimiento de cavidades derechas y sobrecarga sistólica de ventrículo derecho. Pero doctor, ¿por qué sobrecarga sistólica? Obviamente porque hay hipertensión. ¿Cuál es la placa radiográfica de una estenosis mitral? El ventrículo izquierdo está protegido, no va a crecer, pero la pulmonar sí se va a ensanchar y la aurícula izquierda también va a crecer. Y las cavidades derechas también. Vean ustedes, esto es lo normal, ¿no? Esto es lo normal. Esto es lo normal, el ventrículo izquierdo es normal, pero en una estenosis mitral, la arteria pulmonar, por tener mayor presión, se incrementa, la aurícula izquierda también incrementa, el ventrículo izquierdo está protegido y la aurícula derecha también se incrementa, ¿no? Hay un incremento de la silueta cardíaca de la aurícula derecha, la arteria pulmonar, y la aurícula izquierda o orejuela de la aurícula izquierda. Recuerden ustedes que el borde izquierdo normal de la silueta cardíaca son 3 izquierdos y 2 derechos, ¿no? Aorta, pulmonar y ventrículo izquierdo, y en el lado derecho viene cava superior y aurícula derecha. Por lo tanto, cuando ocurre una estenosis mitral, la aurícula derecha crece, el ventrículo izquierdo está protegido, la arteria pulmonar crece y aparece la orejuela de la aurícula izquierda. En el ecocardiograma lo que vamos a encontrar son básicamente el engrosamiento de la válvula mitral, la fusión de comisuras y la retracción de los velos, de lo que tanto hemos hablado. Y bueno, por medio de la ecocardiografía también se pueden medir los gradientes a través de 2 cavidades y obviamente mientras más gradiente, más severidad. Podemos medir también la válvula mitral por ecuación de continuidad, otros métodos que no vienen al caso, pero también podemos medir el área de la válvula mitral. Y también podemos saber que si es menos de 1 centímetro cuadrado es severo, si es más de 10 o 12 según esta referencia, pero recuerden el número 10, 10, 10, más de 10 milímetros de mercurio es severo. En el cateterismo, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente lo que hemos hablado en todo el momento, gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, por tercera vez, gradiente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que cuando hay más gradiente, el soplo es diastólico. ¿Cuáles son los componentes de una estenosis mitral? Chasquido de apertura, soplo mesodiastólico, refuerzo presistólico e incremento del primer ruido. Por segunda vez, chasquido de apertura, soplo mesodiastólico, refuerzo presistólico y primer ruido incremental. ¿Cómo reconozco una estenosis mitral severa? Porque tiene un área de la válvula mitral menor de 1 centímetro cuadrado y un gradiente de presión mayor de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que determina la severidad? El área y el gradiente de presión. ¿Cómo voy a tratar una estenosis mitral? Obviamente, si la aurícula izquierda se vuelve grande, no se contrae, tengo que anticoagular para que no se forme un trombo, tengo que controlar la frecuencia para que el tiempo de llenado sea el correcto, le doy diuréticos para que no se congestione y tengo que restringirle el sonido. Estas son las guías de práctica clínica para ver cómo se maneja una estenosis mitral reumática, pero lo único que me interesa es que vean esto de severo, progresiva, severo, muy severo. Vean ustedes que el punto de corte es menos de 1 centímetro cuadrado. Y bueno, nosotros calculamos la gradiente de presión de severidad con tiempo de mi presión, de esto ya, para todos, ecocardiografía, sé que no me interesa. Pero usted me dice, pero doctor, mire, estenosis mitral severa, menos de 1.5 metros cuadrados. Lo que pasa es que este valor lo han puesto en las guías para poder nosotros actuar antes. Así que ustedes tienen que recordar nada más del 1 centímetro cuadrado y 10 milímetros de mercurio. Ok, tienen 5 minutos para descansar para hablar de insuficiencia mitral.
A ver, para los que siguen acá, aprovecho unos minutos antes de volver a comenzar para responder la pregunta de David Huerta. David Huerta es un doctor bastante curioso, así que eso me parece bien, porque eso quiere decir que le está interesando el tema. Y él dice que la hipertensión pulmonar, siguiente comentario, incrementará la presión de las venas pulmonares. Hay que recordar que las venas pulmonares son las que desembocan en la aurícula izquierda y antes de las venas pulmonares está el capilar pulmonar y hacia la derecha del capilar pulmonar está la arteria o las arterias pulmonares, ¿no? De la rama derecha y la izquierda. Entonces, las venas pulmonares son para el lado izquierdo y las arterias pulmonares son para el lado derecho. Entre los dos está el capilar pulmonar. Para que uno hable de hipertensión pulmonar, habla de la arteria pulmonar, o sea, hacia el lado derecho. Las venas pulmonares son otra cosa. Son las venas, no son arterias, son venas que están hacia el lado izquierdo, ¿no? La hipertensión pulmonar va antes del capilar. Por eso, cuando se habla de hipertensión pulmonar, se habla de postcapilar, capilar y precapilar, ¿no? Precapilar hacia el lado derecho, capilar en el mismo capilar y postcapilar hacia el lado izquierdo. Ok. Sigamos. Ok, vamos a seguir con la clase. Sigamos con la clase. Bien, vamos a seguir con la clase, muchachos. Ok, a ver, vamos a hablar de la insuficiencia mitral. Pues con la insuficiencia mitral tenemos que recordar lo siguiente. Recuerden que la insuficiencia mitral es cuando la válvula no cierra bien. En este caso es que no cierra bien. Al no cerrar bien va a permitir el paso de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, algunas generalidades de la insuficiencia mitral es que la insuficiencia mitral es la cardiopatía valvular más frecuente. ¿Cuál es la valvulopatía más frecuente? Es la insuficiencia mitral. Para esto recuerden que normalmente la válvula mitral tiene que estar cerrada en sístole. En sístole, la válvula mitral tiene que estar cerrada. Por lo tanto, si la válvula no cierra bien para causar insuficiencia, el soplo se producirá en la sístole. La insuficiencia mitral o regurgitación mitral primaria es una enfermedad del aparato valvular mitral. Recuerden que el aparato valvular mitral incluye la aurícula izquierda, el velo anterior, el velo posterior, las cuerdas tendinias, músculo papilar y el ventrículo izquierdo. Cualquier punto que se altere puede generar insuficiencia mitral. Ok, otra vez el aparato mitral, aquí como para aburrirnos, vean que es lo mismo, velo anterior más grande, velo posterior más pequeño, pero más largo, ¿no? Unidos a la cuerda tendínea, de primer orden, segundo orden y tercer orden, músculo papilar, ventrículo izquierdo. Ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la historia natural de la insuficiencia mitral? Pues vean ustedes que van a ver varias causas de insuficiencia mitral y aquí vemos, por ejemplo, la insuficiencia mitral primaria puede ser básicamente por una degeneración mixomatosa, que es básicamente el engrosamiento de la válvula mitral. La válvula mitral se vuelve más gruesa, más torpe, más elongada y genera pues la insuficiencia mitral porque no va a cerrar bien. También está en la deficiencia fibroelástica, la enfermedad de Barlow, también están los prolapsos de la válvula mitral, ¿no? Y vamos a verlo aquí porque esto es mucho más fácil de entender.
Cuando nosotros pensamos en una insuficiencia mitral, vamos a pensar de la siguiente manera. ¿Cómo nosotros sospechamos una insuficiencia mitral? Porque al final, que ustedes puedan hacer un diagnóstico, puedan poner este estetoscopio y decir, esto es una insuficiencia mitral, en este momento tal vez no están tan bien entrenados como para poder hacer eso, porque les falta la parte clínica, pero lo que sí pueden saber es que cualquier soplo que se genera en el foco mitral en la fase sistólica, tiene que hacerlo sospechar de una insuficiencia mitral. Entonces, ¿cuándo tengo que sospechar en una insuficiencia mitral? Cuando encuentro un soplo sistólico en el foco mitral. Soplo sistólico en el foco mitral. Cuando encuentro un soplo sistólico en el foco mitral, diré, esto puede ser una insuficiencia mitral, pero ese no es el diagnóstico. Esa es la valvulopatía. El diagnóstico puede ser una insuficiencia mitral primaria o una insuficiencia mitral secundaria. ¿Qué quiere decir primaria y qué quiere decir secundaria? Primaria quiere decir que el problema es netamente de la válvula, el problema está en la válvula, mientras que si es secundaria es básicamente por alguno de los otros componentes del aparato mitral que no es la válvula mitral. Por ejemplo, la aurícula izquierda crece, altera la conformación normal de la válvula mitral y hace una insuficiencia secundaria. Por ejemplo, usted tiene un infarto, una pared se deja de mover, una cuerda tendinosa se rompe, un músculo papilar se rompe. Eso altera la válvula mitral o su conformación y genera insuficiencia mitral secundaria. ¿Qué cosas pueden producir una insuficiencia mitral primaria cuando el problema es netamente de la válvula? Obviamente la fiebre reumática, como ya lo hemos dicho. La fiebre reumática puede producir estenosis, pero también puede producir insuficiencia. ¿Qué más? El prolapso de la válvula mitral, enfermedad de Barlow. ¿Qué más? Calcificación del anillo mitral. Obviamente calcifica el velo y ya no cierra como debería cerrar. ¿Qué más? Enfermedad reumática, congénitas o alguna alteración netamente de la válvula como la enfermedad mixomatosa de la válvula mitral. Enfermedad mixomatosa de la válvula mitral. Otra vez, ¿cómo también podemos clasificar la válvula mitral? Ustedes encuentran un soplo sistólico en el foco mitral, porque hay un flujo de alta velocidad que está ocurriendo en la sístole cuando la válvula debería estar cerrada, pero como no cierra bien, está diciéndoles que hay una insuficiencia mitral. Soplo sistólico en el foco mitral, insuficiencia mitral. Entonces ustedes pensarán, esto es una insuficiencia mitral primaria, o sea, de la misma válvula, o secundaria, de alguna parte del aparato mitral, que no es la válvula, puede estar produciendo la insuficiencia mitral. Otra manera de enfocarlo es una insuficiencia mitral aguda y crónica. Si ustedes recuerdan la clase de insuficiencia aórtica, generalmente las insuficiencias se clasifican como agudas y como crónicas. Una cosa que tienen que recordar es que las insuficiencias valvulares se tienen que clasificar como agudas o crónicas. Como agudas y crónicas, porque las agudas son muy importantes y las crónicas un poquito menos. El inicio obviamente es súbito, pero la forma en cómo se presenta una insuficiencia mitral aguda es, por ejemplo, disnea severa, hipotensión y shock cardiogénico. Obviamente, si ustedes encuentran una insuficiencia mitral y el paciente está chocadísimo, pensarán que eso es aguda. Mientras que si tolera la insuficiencia mitral, probablemente es crónica, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra? Otra vez, es la dilatación de cavidades. Las insuficiencias producen incremento del tamaño de las cavidades, dilatación de cavidades. En la insuficiencia aórtica, ¿quién se dilataba? El ventrículo izquierdo. En la insuficiencia mitral, ¿quién se va a dilatar? La aurícula izquierda. Vean ustedes, miren, cuando es aguda, la aurícula izquierda es normal o levemente dilatada, mientras que en la crónica, la aurícula izquierda está grandemente dilatada. Entonces, cuando encuentro una insuficiencia mitral y una aurícula izquierda dilatada, pues más pensaré que es crónica en lugar de aguda, ¿no? Vean ustedes, ese es un buen ejemplo de cómo se produce una insuficiencia mitral de causa secundaria, o sea, cualquier otra causa, cualquier cosa que esté alterando el aparato mitral, cualquier parte del aparato mitral y puede producir una insuficiencia mitral. Por ejemplo, yo tengo un infarto en esta zona, se rompe la cuerda tendínea y mega insuficiencia mitral. Tengo un infarto y no se rompe la cuerda tendínea, pero el músculo papilar se echa a perder, mega insuficiencia mitral. ¿Qué más? Pues cuando yo quiero ver que netamente se altera la válvula mitral, pues veo que la válvula mitral se rompe por algún motivo, insuficiencia mitral primaria, por ejemplo una endocarditis, como dice acá, o pues, por ejemplo, pongo un catéter o algo y pues genialmente rompo la cuerda, el velo se va hacia atrás, mega insuficiencia mitral. ¿Qué más puede producir? El Takotsubo. Es una cosa bastante, no es tan rara, Takotsubo. Entonces, ¿qué determina la insuficiencia mitral? Pues hay una manera muy simple de poder entender esta parte. Vean ustedes, imagínense que ustedes tienen un globo lleno de agua
¿no? Y de repente se hace un hueco. Es lo mismo que el globo tenga este hueco, que el globo tenga este hueco, ¿sí? Grande, y así chiquito. Yo les digo, ¿cómo será el escape del agua de este globo a través de este huequito? ¿Y cómo será el escape del agua a través de este hueco que es más grande? Eso que estoy hablando de manera tan primariosa es para poder explicarles el área regurgitante. El área regurgitante hace referencia al área de la zona donde está ocurriendo la falta de coaptación o la alteración de la coaptación o la anormalidad del cierre. Mientras más grande sea esta área, la insuficiencia o el volumen que pasa de una cavidad a otra, obviamente será mayor. Creo que este ejemplo explica bastante bien lo que está sucediendo en un área regurgitante. A mayor área regurgitante, mayor volumen regurgitante. ¿Qué otra cosa también es importante? Que normalmente yo tengo una presión dentro de esta cavidad. Si la presión es mayor dentro de la cavidad, obviamente el flujo de sangre pasa de mayor presión a menor presión. Si hay mayor presión dentro del ventrículo izquierdo, obviamente la cantidad de flujo que va a retroceder hacia la aurícula izquierda será mayor. Por lo tanto, eso les debe hacer pensar lo siguiente. Si yo tengo una buena función del ventrículo izquierdo, tengo un ventrículo izquierdo que se contrae de manera efectiva, bien, una buena contracción, mi insuficiencia mitral será importante. Mientras que si yo tengo un infarto de todo el ventrículo izquierdo y la función del ventrículo izquierdo se reduce, al no haber fuerza de contracción y no poder generar presión en el ventrículo izquierdo, la insuficiencia mitral va a reducirse, pero no porque la insuficiencia mitral sea pequeña, sino porque la diferencia de presiones no va a ser mucha. A pesar de que yo tenga un gran área regurgitante, al no tener fuerza de contracción y no poder generar presión dentro del ventrículo izquierdo, el volumen que va a regurgitar va a ser pequeño. En cambio, si recupero la fuerza contráctil, va a haber mayor presión dentro del ventrículo izquierdo y va a haber un mayor volumen regurgitante. Por eso es que el gradiente de presiones entre el aurículo izquierdo y el ventrículo izquierdo es importante para saber cuánto regurgita. Gradiente de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta, sí, pues también en la insuficiencia aórtica, pero de eso no estamos hablando. ¿Ok? Entonces, ¿qué determina la fisiopatología de la insuficiencia mitral? El área por donde regurgita, la diferencia de presiones entre las dos cavidades y el volumen que regurgita. El área por donde regurgita, el volumen que regurgita y la diferencia de presiones entre el área regurgitante. ¿Ok? ¿Cuáles son los tres componentes básicos de la insuficiencia mitral? Otra vez, ¿cuáles son los tres componentes básicos de la insuficiencia mitral? El área regurgitante, el volumen regurgitante y la diferencia de presiones. Si a usted le preguntan en qué consiste la fisiopatología de la insuficiencia mitral, es el área regurgitante, el volumen regurgitante y la diferencia de presiones. Otra vez, ¿cuáles son los componentes fisiopatológicos de una insuficiencia mitral? El área regurgitante, el volumen regurgitante y la diferencia de presiones. Por tercera vez, ¿cuál es la fisiopatología básica de la insuficiencia mitral? Para que la insuficiencia mitral suceda, la válvula no coapta, no cierra, y entonces deja un orificio por donde va a regurgitar, área regurgitante. El volumen que retrocede, volumen regurgitante. Para que ese volumen suceda, tiene que haber una diferencia de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Diferencia de presiones, por cuarta vez y última. ¿Cuál es la fisiopatología básica de una insuficiencia mitral? El área regurgitante, volumen regurgitante y diferencia de presiones. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con la insuficiencia mitral? El ventrículo izquierdo genera presión y hace que ante una válvula que no cierra bien, la presión retroceda. ¿Cuál es la cavidad que se altera? La aurícula izquierda. ¿Qué es lo que sucede? Las presiones dentro del ventrículo izquierdo se incrementan, la presión de la aurícula izquierda se incrementa, la presión capilar pulmonar se incrementa, la presión arterial pulmonar se incrementa. ¿Cuáles son las presiones que se incrementan en la insuficiencia mitral? Presión diastólica del ventrículo izquierdo, presión de la aurícula izquierda, capilar pulmonar y arteria pulmonar. ¿Ok? Creo que esto se entiende bastante bien con el dibujito este que he diseñado. Bueno, yo no lo he diseñado, lo cogí de algún lado. ¿Qué más? Recuerden que cada vez que ustedes se enfrenten a una insuficiencia mitral, ¿cuándo enfrento una insuficiencia mitral? Cuando encuentro un soplo sistólico en foco mitral. Soplo sistólico en foco mitral, insuficiencia mitral. Me pregunto automáticamente, ¿esto es agudo o esto es crónico? Si esto es agudo, la aurícula izquierda es tamaño normal. Si es crónico, la aurícula izquierda está dilatada. ¿Cómo puedo saber eso? Pues para eso llevaron su clase de electrocardiografía para poder saber cuándo una aurícula izquierda es grande o no. Para eso sirven los cursos de electrocardiografía.
¿no? Entonces, cuando hay una insuficiencia mitral, la aurícula izquierda está grande y el ventrículo izquierdo también. Las presiones están incrementadas en el ventrículo izquierdo, ya no se recarga el volumen de la aurícula izquierda porque todo el volumen lo está recibiendo la aurícula izquierda. Ok, vean ustedes qué es lo que va a suceder. Pues otra vez, esta es la aurícula izquierda que tiene su onda A, C, V, X e Y, ¿no? Y normalmente no tiene que haber presiones entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Pero en este caso va a suceder lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente no hay diferencia de presiones entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Cuando hay una insuficiencia mitral crónica, vamos a tener un incremento de las presiones en la aurícula izquierda. De tal modo que, vean esto. ¿Ven esto? El problema de la insuficiencia mitral ocurre en la sístole, ¿no? En la sístole, en este espacio. La presión en la aurícula izquierda se incrementa. Poco a poco, la aurícula izquierda va incrementando su presión poco a poco y va a hacer que la onda V se haga más grande. Por eso es que la onda V es grande en la insuficiencia mitral. Pero cuando ocurre una insuficiencia mitral aguda, la presión del ventrículo izquierdo disminuye porque todo el volumen se va para atrás, ¿no? Y se incrementa la presión en la aurícula izquierda generando una onda V incrementada. Una onda V incrementada. ¿Cuál es el cambio en las presiones auriculares en la insuficiencia mitral? El incremento de la onda V, ya. Pues vean esto es lo que pasa en la insuficiencia mitral, todo el volumen regresa a la aurícula izquierda. ¿Producto de qué? ¿Cuál es el área regurgitante? Este de acá, ¿no? A ver. En una insuficiencia mitral se produce el área regurgitante, el volumen regurgitante, producto de la diferencia de la presión en el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Lo que les he dicho. Bueno, la fisiopatología básica es lo que ya les estoy diciendo, ¿no? Igual historia natural. Esto es puro texto. Esto es la explicación de lo que hemos estado hablando todo el tiempo. ¿Cómo se maneja una insuficiencia mitral? Esto también está bastante... en realidad, esta parte está para leerla, sí, pero es mucho más fácil poder explicarlo. Si yo tengo una aurícula izquierda, donde sé que la válvula mitral no cierra y por lo tanto tengo un orificio regurgitante, y va a haber una presión en el ventrículo izquierdo mayor y una menor presión en la aurícula izquierda y por lo tanto va a haber un volumen que regurgita. Pregunta, ¿yo le puedo dar un medicamento para disminuir esta falta de coaptación, este orificio que regurgita? ¿Hay algún medicamento que disminuya los orificios regurgitantes? No. Sin embargo, lo que sí puedo reducir es lo que genera la presión. ¿Y qué es lo que genera la presión? El volumen. El volumen regurgitante es el que genera la parte fisiopatológica de la insuficiencia mitral. Por lo tanto, sí puedo dar un fármaco que disminuya el volumen regurgitante. ¿Cuál es ese? El diurético. Los diuréticos disminuyen el volumen, entonces al disminuir el volumen también va a disminuir el volumen regurgitante. ¿Cuál es el principal fármaco para poder tratar la insuficiencia valvular de cualquier válvula? Yo tengo que pensar que lo que tengo que reducir es el volumen regurgitante y eso lo reduzco con los diuréticos. ¿Qué es lo que tengo que ver cuando tengo una insuficiencia mitral para poder diagnosticarla? Pues primero en la clínica que nos habla del soplo sistólico y luego lo tengo que confirmar por un medio bastante rápido, accesible, inocuo, que es la ecografía transtorácica. La ecografía transtorácica nos hablará, ¿qué pasa aquí? La ecocardiografía transtorácica nos va a permitir cuantificar el volumen regurgitante, pero también nos va a decir cómo se encuentra la válvula para saber si está rota, si tiene alguna alteración y poder definir la severidad, ¿no? La severidad.
Pues ya dijimos con respecto a la etiología que puede ser primaria o secundaria, primaria cuando está dañada propiamente la válvula y secundaria cuando se altera de cualquier parte del aparato mitral, cualquier parte del aparato mitral, y puede generar una alteración en la captación. Carpentier es un tipo de clasificación para poder más o menos determinar cuál es la etiología de la insuficiencia mitral. Vean ustedes que hablamos de Carpentier 1 cuando hay un problema netamente de la válvula, por ejemplo, la válvula se rompe, va a haber una insuficiencia de la válvula mitral. Y otro, por ejemplo, es cuando hay un movimiento excesivo de los velos, cuando encontramos un velo excesivamente largo, con mucho movimiento, eso se llama enfermedad mixomatosa de la válvula mitral. Enfermedad mixomatosa de la válvula mitral, ¿no? Luego también existe un movimiento restringido, es cuando el velo está calcificado, está duro y rígido, hay un movimiento restringido de la válvula mitral y eso también produce insuficiencia mitral en los casos primarios. En los casos secundarios es que cuando, por ejemplo, hay una dilatación de la aurícula izquierda que dilata el anillo de la válvula mitral y genera insuficiencia, ¿no? O cuando se dilata el ventrículo izquierdo, igual dilata el anillo de la válvula mitral y genera insuficiencia. Otro tipo de alteración, que son el tipo netamente isquémico, cuando se altera la pared del ventrículo izquierdo, que forma parte del aparato mitral y genera insuficiencia mitral. ¿Ok? Pues, ¿cómo cuantificamos la severidad de la válvula mitral? Como ya les he dicho, es por medio del volumen regurgitante, o el área regurgitante, o la diferencia de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. A mayor orificio regurgitante, son un orificio más grande, mayor insuficiencia. A mayor volumen regurgitante, mayor insuficiencia, mayor severidad. ¿Cómo se trata la insuficiencia mitral? Pues la insuficiencia mitral se trata con un diurético para poder disminuir el volumen regurgitante. Vamos al cuadro clínico de la insuficiencia mitral. Otra vez, al haber mayor volumen que regurgita hacia la aurícula izquierda, las presiones dentro de la aurícula izquierda se incrementan. Pero, doctor, ¿cómo sucede eso? No entiendo de qué está hablando usted. Pues es lo que les estaba diciendo. Miren, por ejemplo, otra vez voy a utilizar el ejemplo del caño y el globo. Este es un caño. Y este es un globo que no está lleno. Pero si yo abro el caño, ¿qué va a pasar? El agua se va a introducir en el globo y al introducirse en el globo, el volumen de agua va a generar presión para poder distender este globo o poder deformarlo, ¿no? Es un volumen que genera una fuerza, que tiene contacto y que se llama presión y deforma una estructura, ¿no? Esa sería la definición física de por qué el globo se deforma, pero para ustedes sería el globo que se llena de agua y crece. ¿No? Entonces, esto es lo que produce, pues, la insuficiencia mitral. Este sería el ventrículo izquierdo y esta sería la aurícula izquierda. Vemos que al haber una regurgitación del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda sería el globo que se distiende producto del volumen. Entonces se transmite hacia las venas pulmonares y de las venas pulmonares hacia el capilar pulmonar, incrementando las presiones pulmonares. Por lo tanto, esto puede generar un incremento de las presiones en el capilar pulmonar de manera súbita, eso se llama edema agudo de pulmón. También puede producir una extravasación de sangre a la parte alveolar y puede producir hemoptisis. Como se incrementan las presiones del capilar pulmonar, eso se expresa como disnea, y además como el volumen que está en el ventrículo izquierdo rápidamente regresa a la aurícula izquierda, el volumen que queda es pequeño y por lo tanto el volumen que se expulsa también va a ser pequeño y va a disminuir el volumen sistólico. Eso va a generar una disminución del volumen sistólico que se llama disminución del gasto cardíaco. ¿Cuál es la expresión clínica de un gasto cardíaco disminuido? Fatiga, ¿no? La fatiga. La persona le va a decir, doctor, me canso. Cuando le dicen me canso es que su gasto cardíaco está disminuido. Cuando te dice, doctor, me ahogo, me falta el aire, eso se llama disnea por la alteración, ventilación, perfusión del capilar pulmonar. Ok, y entonces todo esto va a hacer que se dilate tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo y por lo tanto el choque de punta del ventrículo izquierdo que está entre el cuarto y quinto espacio intercostal, línea media y clavicular, se va a desplazar hasta el quinto o sexto espacio intercostal, línea axilar anterior, y entonces el choque de punta se desplaza hacia afuera, ¿no? El primer ruido está normal. Recuerden que en la insuficiencia mitral el primer ruido está normal o disminuido, a diferencia de la estenosis mitral donde está incrementado. Al haber mayor volumen en el ventrículo izquierdo y demorarse más, va a haber un segundo ruido desdoblado fisiológico por el cierre aórtico precoz, ¿no? Por el cierre aórtico precoz. El segundo ruido está
desdoblado, mientras que en la estenosis mitral el segundo ruido está normal. Va a haber un tercer ruido, generalmente toda insuficiencia cardíaca produce tercer ruido presente. Vean ustedes que la insuficiencia mitral va a haber un soplo sistólico en barra que dura toda la sístole, ¿no? Dura toda la sístole, soplo sistólico en barra, ¿no? Soplo holosistólico se llama, un soplo holosistólico. El primer ruido está normal, un soplo holosistólico, un segundo ruido desdoblado y un tercer ruido. ¿Cuáles son los componentes de la insuficiencia mitral? Segundo ruido normal, soplo holosistólico, segundo ruido intenso desdoblado y tercer ruido presente. Por tercera vez, ¿cuáles son los componentes de la insuficiencia mitral? Primer ruido normal, soplo holosistólico, segundo ruido incrementado o desdoblado con un tercer ruido presente. ¿Qué pasa con el electrocardiograma? Otra vez, pues todo el volumen se va hacia la aurícula izquierda, se va a dilatar la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo va a dilatarse, ya no como la estenosis mitral que compromete el ventrículo derecho, este compromete el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se dilata, el izquierdo está dilatado, pero el mecanismo no es sobrecarga de presión, el mecanismo es porque tiene mucho volumen, por lo tanto va a haber sobrecarga de volumen o sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Y la sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo, como ustedes han llevado en su clase de electrocardiografía, una onda T prominente, ¿no? Positiva y prominente. Sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo. Ok, con respecto al soplo de la insuficiencia mitral, cuando la insuficiencia mitral es severa, quiere decir que tiene mayor volumen regurgitante. Y si hay mayor volumen que atraviesa esa válvula, va a haber mayor vibración. Y si nosotros tocamos el foco mitral al haber mayor vibración, ¿cómo se va a expresar esto? Como un frémito. ¿Qué es el frémito? Es la palpación de la vibración producida por un flujo de alta velocidad. ¿Qué es el frémito? Es la palpación de la vibración de un flujo de alta velocidad. Existe algo que se llama síndrome de prolapso de la válvula mitral. La válvula mitral prolapsa, es decir, que normalmente cierra a nivel del anillo mitral, pero este velo se va hacia la aurícula izquierda. Es lo que se conoce como la enfermedad de Barlow. Y básicamente se presenta en mujeres, produce dolor torácico, arritmias y embolias sistémicas, ¿no? La placa de tórax en la insuficiencia mitral lo que va a mostrar es obviamente una dilatación del ventrículo izquierdo, un crecimiento de la aurícula izquierda con la aurícula derecha a veces, y se va a ver una cardiomegalia, ¿no? Esto es otra vez, ¿no? En la silueta cardíaca de la placa de tórax, en el borde izquierdo tenemos 3 bordes y en el borde derecho tenemos 2 bordes. Lo que va a ocurrir en la insuficiencia mitral es una dilatación del ventrículo izquierdo, por lo tanto el ventrículo izquierdo se dilata, que es el principal hallazgo en la placa de tórax. ¿Cuál es el principal hallazgo de la placa de tórax en la insuficiencia mitral? Crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el principal hallazgo? ¿Cuál es el principal hallazgo de la estenosis mitral en la placa de tórax? Ventrículo izquierdo normal, pulmonar dilatada, orejuela, aurícula izquierda presente, aurícula derecha grande. Estenosis mitral. Insuficiencia mitral, solo el ventrículo izquierdo dilatado. ¿Qué es lo que va a pasar con la insuficiencia mitral? Pues, ¿cómo podemos medir la insuficiencia mitral? Básicamente, tenemos que hacer un ecocardiograma para medir el orificio de regurgitación, el volumen que regurgita y la diferencia de presiones entre las dos cavidades para poder determinar la insuficiencia mitral. Pues la insuficiencia mitral detecta también la alteración de la válvula mitral. Vean esta válvula que debería cerrar en este plano, se va hacia la aurícula izquierda, eso es un prolapso de la válvula mitral. También puede estar alterada porque hay una endocarditis y destruye la válvula, puede ser una cuerda rota que también vierte el velo, y todo eso puede alterar la válvula mitral y generar insuficiencia mitral. Otra vez, el cateterismo cardíaco. ¿Cuál es el principal hallazgo? ¿Cuál es el principal hallazgo en la insuficiencia mitral? Un incremento de volumen regurgitante, un orificio regurgitante y un incremento de la onda V. Esto es el flujograma, otro de los tantos flujogramas que le gusta publicar a la gente que está metida en esto para poder decir que la insuficiencia mitral puede ser primaria o secundaria, pero yo les he dicho que lo enfoquen como aguda o severa. Para ustedes, en técnicos clínicos, es mejor saber si es aguda o crónica, porque es más práctico clínicamente. Sin embargo, ya para la especialidad hay que saber si es primaria o secundaria, porque las primarias básicamente se reparan, ¿no? Se reparan cambiando la válvula, ¿no? Y acá hay muchos parámetros ecocardiográficos que no vienen al caso, solo recordar que el volumen regurgitante es lo más importante. ¿Cómo trato el volumen regurgitante? Con los diuréticos, reduzco el volumen, ¿no? El tratamiento principal de una insuficiencia valvular es el tratamiento diurético, porque disminuye el volumen regurgitante.
Bueno, ya hablamos todo de la insuficiencia mitral, de la patología mitral, y con respecto a la patología tricuspida, pues técnicamente es lo mismo, así que aquí termina la clase. Ok, justo he terminado 2 minutos antes de su siguiente clase. Tienen 2 minutos de preguntas. A ver, dice acá, sigamos con la clase, se fui yo, sí, doc, ok, remodelado el tejido, PI. Bueno, David Huerta pregunta, ¿remodelado el tejido? Creo que se refiere al remodelado del ventrículo izquierdo. Sí, lo que pasa es que el ventrículo izquierdo va a recibir más volumen porque ha regurgitado un volumen de la aurícula izquierda va a recibir el nuevo volumen y va a ser una sumatoria del volumen que regurgitó más el volumen normal. Eso hace un mega volumen que entra en la aurícula izquierda, lo sobrecarga de volumen y lo dilata. Eso es remodelado del ventrículo izquierdo. Doc, una consulta. En esta enfermedad se podría hablar sobre presión sistólica conservada y reducida. No, la fracción de eyección es un término que se utiliza para catalogar la insuficiencia cardíaca, ¿no? Fracción de eyección preservada o fracción de eyección reducida. Eso es simplemente cómo catalogar una falla cardíaca. En este caso de la insuficiencia mitral, la única clasificación que le sirve es insuficiencia mitral leve, moderada, severa, ¿no? Leve, moderada, severa. Nada más. Ok, gracias. Bueno, creo que así terminamos la clase. Ha sido un gusto. Espero que hayan podido entender tanto la estenosis como la insuficiencia mitral. Yo creo que sí. Ok, gracias. Hasta luego.